damos un poquito de tiempo para que salgan las personas que quieran salir. A ver, un poco de agua. Si hace calor aquí. Que hace calor. Que hace calor en esta zona. Bueno, ya que los que se tendrían que ir, estamos ya todos, creo, listos para esta tertulia de lujo. Quería agradeceros que hayáis venido a celebrar con United Way el centenario de David Attenborough. Esta es su última película, que se estrenó en Inglaterra el año pasado. No tuvimos la suerte de tenerla en cines en España. La tenéis en una plataforma, por si se la queréis recomendar a alguien, que es Disney Plus. Mi nombre es Marina Fuentes y soy la directora de United Way España, una fundación cuya misión es crear comunidades resilientes a través del voluntariado corporativo. Y llevamos, bueno, de hecho hemos cumplido David ha cumplido hoy 100, nosotros cumplimos el lunes 10 años, el 4 de mayo, pero llevamos, es una organización que llevamos desde 1887 en el mundo. Hoy tenemos, como os comentaba antes, dos invitados de lujo para hablar con nosotros sobre este documental, que espero que hayáis disfrutado y que no os hayáis quedado muy... Porque es verdad que ya lo he visto un par de veces. Y tenemos a Carlos Duarte y a Teresa Zabel de la Fundación Ecomar. Teresa es doble campeona olímpica y la única, lo tengo que decir porque es que me gusta mucho, la única deportista española que tiene 2 oros olímpicos. Es la presidenta de la Fundación Ecomar, que fundó hace 27 años y con la que United Way tiene una alianza estratégica para intentar llegar a todos los colegios de España con esta misión. Ella lleva haciéndolo muchos más años que nosotros, pero queremos apoyarla en este viaje, como me decías. y luego, bueno, pues inspirar y sobre todo concienciar, ¿no? Para lograr que las comunidades de todo el mundo cuidemos de nuestra casa, que es este planeta. Y luego Carlos es ecólogo marino, especializado en el estudio del cambio climático y es asesor científico de la Fundación. Y bueno, vamos a tener la ayuda de Edurne esta tarde, que nos va a pasar para cualquier pregunta que tengáis, os va a pasar el micrófono. Esto se está haciendo también en streaming, con lo cual, por favor, si podéis esperar a que os den el micrófono mejor, porque si no, no se os va a oír. Yo sí, pero la gente que esté al otro lado no. Y bueno, sé que esta película impacta. Voy a empezar con una pregunta para vosotros dos. Muchos científicos dicen que el Mediterráneo está llegando a un punto crítico y yo quería preguntaros si estamos a tiempo de salvarlo o ya vamos tarde. Y en ese escenario, ¿por qué creéis que la educación es especialmente fuerte, o sea, es una herramienta que puede hacer llegar al mayor número posible de personas este mensaje y esta necesidad de cambiar el futuro del mar? No sé quién quiere empezar. Bueno, empiezo yo. Buenas tardes. Un placer estar aquí con todos vosotros y con Carlos y Marina. La verdad es que tú proteges lo que quieres. Y entonces, si tú no quieres el mar, no lo vas a proteger. Y si tú no conoces el mar, no lo vas a querer. Entonces, al final, todo parte de lo mismo. Cuando hace pues casi 30 años ya estaba con la idea de crear la Fundación Ecomar, hablé con muchísimas personas de cómo podía devolverle algo al mar de lo que a mí el mar me había dado. Y hablando con psicopedagogos te dicen, mira, si tú quieres cambiar la manera de pensar de los futuros adultos, te tenés que ir a las personas más receptivas. Y esas personas tienen entre 10 y 12 años. Con lo cual, tenéis que irte a los colegios. Ahora no tienen entre 10 y 12 años, ahora tienen entre 9 y 12 años. Porque cada vez
tienen más acceso a información y cada vez empiezan antes. Y por esto nosotros ponemos tanto foco en la educación, en la Fundación Ecomar, porque al final a nosotros nos gusta decir que educamos, concienciamos y actuamos. ¿Por qué? Pues porque al final tú educas, estás en una clase, estás en un centro deportivo, estás con un grupo de chavales que van a salir a navegar, a bucear, a usar el mar como terreno de juego y al final pues hay una parte que retienes. Si a esas personas los sacas a hacer algo práctico, retienes muchísimo más. De hecho, aquí hay datos del mundo de la educación, ¿no? De que te quedas con un 10-20% de lo que lees, de lo que escuchas, pero te quedas con un 90% de lo que haces. Y por eso a nosotros nos gusta tanto involucrarles en los colegios, involucrarlos en los centros, pero sacarles a ver, a tocar, a palpar qué es lo que está pasando. Y es la única manera de que sepamos qué problemas enfrentan nuestros mares para empezar a decir, pues ya que hay este problema, yo me quiero involucrar en ser parte de la solución. No puedo estar más de acuerdo. Learn by doing. Hay que hacer para aprender. Bueno, la primera parte de tu pregunta, o sea, no hay ningún rincón del océano que debamos de dar por perdido. O sea, no hay nada que esté ya dañado más allá de la posibilidad de repararlo. Y sin embargo, cuando vemos algunas películas o leemos titulares de prensa, normalmente son muy negativos de las cosas horribles que van a pasar en el futuro y tal. Y esos titulares negativos son paralizantes porque muchas personas piensan que esas predicciones son predicciones que vienen de la ciencia y que por lo tanto son cosas que van a pasar, sí o no. Y eso lleva a la desmotivación y lleva a que las personas pues dediquen sus esfuerzos a otros problemas donde piensan que pueden tener un impacto positivo. Entonces yo creo que se está comunicando mal el estado del planeta, el estado del océano y nuestra capacidad de cambiar las cosas. Y como educador, pues yo he estado trabajando 45 años educando estudiantes a nivel universitario. Yo he trabajado en España, en Dinamarca, en Noruega, en Australia he sido director de un centro de investigación, en Arabia Saudita y he tenido estudiantes de más de 80 nacionalidades. Entonces, la educación es importante, pero tampoco es un problema de que la sociedad o los tomadores de decisiones no tienen suficiente conocimiento. Eso es un paradigma que se llama el paradigma de déficit, que hemos visto una y otra vez que no funciona así. O sea, no por comunicar más el estado de los océanos, educar más, al final las personas van a tomar concienciación. Es más útil, como decía Teresa, apuntar a vías en las que cada uno de nosotros podemos hacer algo para ser parte de la solución. Y yo ya tengo que dar una conferencia que me ha invitado el CEO de Spotify y entonces uso una cita de Jane Goodall, ¿no? Que murió el año pasado, Sí. Que dice que la esperanza está basada en la acción y si yo hago mi parte, y entonces tu parte, y entonces tu parte, y hacéis vuestra parte, tenemos un movimiento y vamos a conseguir cambiar las cosas. Entonces es importante actuar, saber que podemos cambiar las cosas y no dejarnos desanimar por esos titulares muy negativos de las cosas distópicas que van a pasar. O sea, no hay una utopía, no hay una distopía, pero hay un camino entre medias positivo. ¿Qué es hacer, verdad? Pues a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Qué tal ha visto la peli aquí nuestra amiga? Ha sufrido, ¿verdad? Yo es que ya te avisé que había una parte que es muy dura. ¿Te ha gustado? Bueno. Así, ¿no? Sí. Sí. Ay, no, perdón. Era por ver si alguien tenía alguna pregunta. Como sabía que era la más peque de la sala, pues para ver qué tal nuestra peque. ¿No tiene nadie alguna pregunta? Mira, por ahí tenemos dos. Bueno, no, pero a ella le voy a decir que yo trabajo cada día para ti y para los compañeros de tu colegio y para los compañeros de otros colegios. Eso es lo que me hace a mí trabajar cada día, porque quiero que tú no veas estas cosas que
que has visto en la malas, película. tan feas. Cuando seas mayor, como tus padres, yo creo que quiero que vayas a nadar y a bucear y veas un océano lleno de vida. Y eso es posible. Pero no solamente lo tengo que hacer yo, lo tenemos que hacer todos los que estamos aquí, no por mí, ni por los pescadores, lo tenemos que hacer por vosotros. ¿Qué te ha parecido? ¿Eso mejor? Sí. Sí, buenas tardes. Tomando como referencia Hawái, islas volcánicas, hicieron un programa piloto de recuperación del lecho marino. Yendo a la ultraperiferia aquí en España, las Islas Canarias, ¿existe algún programa que se pueda aplicar haciendo cierta referencia que son islas volcánicas, ambos archipiélagos, y si habría la posibilidad de que se llegue al gobierno central o al gobierno regional y se pueda aplicar un programa de ese tipo? Bueno, Teresa y yo acabamos de llegar de Tenerife, de un congreso donde hemos estado hasta el miércoles, que se llama el Encuentro de los Mares. De hecho, Teresa recibió un premio por su carrera, en este caso no la deportiva, sino la carrera de acción en el océano. Y Canarias sigue estando en muy buen estado, por el acento creo que viene de allá. Entonces, estas islas que ve usted pues son la expresión en la superficie de volcanes y montañas submarinas, que hay muchas más allá. Y de hecho, no solamente hubo una erupción en La Palma hace 4 años o 5 años, sino que también un volcán submarino en el Hierro creó una nueva montaña submarina y tuvimos la oportunidad única de estudiarlo en tiempo real, porque esas cosas ocurren geológicamente, pero ahí vimos cómo apareció una montaña de 400 metros sobre el nivel del lecho marino de repente, cómo aquello soltó una cantidad tremenda de dióxido de carbono, ácido, etc. Pero ya después de unos pocos años está lleno de vida. Y estas zonas volcánicas son zonas de vida, es el motor del ciclo largo del planeta, del ciclo geológico del planeta. Y las Canarias tienen una situación, son como piedras que están, montañas submarinas, pero algunas de 8.000 metros de altura, porque el Teide tiene 4.000, pero viene desde 4.000 metros de altura, o sea, 8.000 metros desde que apareció en el lecho marino. Y son estos obstáculos que están en la corriente de Canarias, que cuando choca con las islas crea unos remolinos, y estos remolinos afloran agua, afloran nutrientes y hace que las Islas Canarias sean extraordinariamente productivas, tengan también una capacidad de generar vida tremenda y además hacen otra cosa, y es que chupan remolinos de agua de la costa de África que se llaman filamentos, y esos filamentos vienen cargados de larvas de peces, de sardina, de boquerón, de pulpo, que pueblan todas las aguas de Canarias. Hay reservas integrales en Canarias. En nuestro país tenemos muy pocas reservas integrales, que son en las que está prohibida la pesca y todas las formas de extracción, pero luego también hay unas zonas gestionadas de forma sostenible y el progreso y la extensión de estas áreas está siendo esperanzadora, y en nuestro país pues también estamos comprometidos con ese compromiso global, que no es algo que se ha inventado David Attenborough, pero se acordó en el marco de la Convención de la Diversidad Biológica de proteger un 30% de los océanos para el año 2030. No vamos a llegar porque vamos un poquito lento, pero estamos de camino. Hay que pensar que en el año 2000 solo había un 0,4% del océano protegido, o sea que en 20 años hemos multiplicado eso casi 20 veces. Entonces vamos en la dirección adecuada, pero proteger tampoco es suficiente. Proteger se enfatiza mucho en el documental, pero hay que hacer muchas de las cosas. Es una de las cosas, pero hay que hacer muchas más. Y la más importante es no perder la esperanza de que en el futuro vamos a tener un océano repleto de vida como el que conoció mi abuelo. Aquí cada uno de nosotros seguro que tenemos una profesión diferente, pero hay una cosa que somos todos, consumidores. Entonces, con respecto a la sobreexplotación de los océanos por motivos comerciales y sobre todo para la cuestión de la pesca, como consumidores,
¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos demandar para presionar que realmente se explote, si es necesario, pero de una forma más sostenible? Teresa. Sí, es una buena pregunta, porque claro, lo que hemos visto aquí en la película nos lo han demostrado muy bien, que cada vez que se pesca de una forma indiscriminada. Y ahí todo lo que recogen las redes, pues a lo mejor lo que realmente quieren de lo que trae la red es un porcentaje bastante pequeño. Ahora, si no estoy mal informada, en la Unión Europea han implementado otra legislación en la que los pescadores no pueden devolver al mar el bycatch, ¿no? O sea, lo que les sobra y cuando llegan a tierra pesan todo. Entonces, esto a mí me da la esperanza de que van a intentar enfocar un poco más. Y si quieren pescar, pues, yo qué sé, sardinas, que no traigan todo lo demás con las sardinas, porque al final les van a pesar todo. Antes tiraban al mar lo que sobraba y les pesaban la sardina. Y esto es algo que realmente no hay ninguna otra profesión o ninguna otra cosa en el que tú vayas a recoger un 100% de algo cuando realmente solo te sirve el 10, el 15, el 20%. Y esto ocurre en el mundo de la pesca. Pero seguro que Carlos tiene mucha más información que yo. Bueno, primero también algo importante es pensar que el alimento de origen marino es fundamental para la salud humana, fundamental. Y digamos, la dieta, que ha habido un ejercicio donde se ha establecido cuál es la base, la dieta saludable y sostenible para el planeta, porque o sea, no tenemos que elegir lo que comemos pensando en que vamos a salvar el planeta. Lo importante es que estemos sanos y sobre todo que mantengamos nuestra inteligencia para poder actuar de forma inteligente. Entonces, esa dieta sostenible planetaria conlleva que nosotros tenemos que consumir a la semana 2 comidas de alimento de origen marino. Entonces, eso es muy importante por 2 razones. El alimento de origen marino es fundamental para la salud mental y para el bienestar mental. De hecho, muchos de estos problemas problemas de salud mental o bienestar mental tienen una base dietética. Entonces, es importantísimo consumir alimento de origen marino. Luego vemos que sea sostenible, pero sobre todo es muy importante para la salud reproductiva de las mujeres, no tanto de los hombres, pues nosotros hacemos una aportación bien chiquitita al proceso reproductivo, pero toda la carga de generar un bebé que al final va a nacer con 3 kilos lo hace la mujer, y la calidad de su alimentación es fundamental para el desarrollo temprano de ese bebé y que crezca con un cerebro bien desarrollado y con un futuro saludable. Bueno, entonces tenemos que consumir 2 comidas de alimento de origen marino a la semana. ¿Cómo hacemos eso? Teniendo en cuenta que somos ya 8.000 millones de personas sin agotar el océano. Hay una cosa que tenemos que pensar, y es que en tierra ya hace 10.000 años que dejamos de alimentarnos a base de la caza, ¿no? Sin embargo, en los océanos seguimos cazando. La pesca es una forma de caza con redes en vez de escopetas, y entonces eso no puede ser el futuro de la alimentación de origen del mar. Y hace solo 40 años, más o menos 50 años, surgió la acuicultura como un proceso de producción de alimento marino de forma controlada. Ahora mismo la acuicultura genera el 40% de todo el alimento marino, o sea, que ha crecido de forma muy importante, y sin la acuicultura sería imposible conseguir estas 2 comidas de alimento marino a la semana sin esquilmar completamente los océanos. Entonces, la acuicultura es muy importante, pero no puede ser que la acuicultura sea simplemente trasladar el modelo de ganadería intensiva de tierra al mar. O sea, ahí nos hemos equivocado completamente y hay que repensar la acuicultura y hay que ir hacia una acuicultura regenerativa que no solamente produzca alimentos, sino que además, al hacerlo, genere beneficios positivos para el océano. Yo vengo ahora de Vigo, de trabajar en un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que son de los pioneros en
digamos, en el desarrollo de la acuicultura en España, están trabajando en la acuicultura regenerativa y lo que hay que hacer es bajar el nivel trófico, es decir, no podemos estar consumiendo carnívoros, tenemos que consumir animales más modestos y plantas como algas, y ahí está el futuro de la alimentación del océano, y el océano podría alimentar no solamente 8.000 millones de personas, sino 10.000 millones de personas si lo hacemos bien. Y en cuanto a la pesca, hay problemas también fáciles de resolver, como la acuicultura. Si la pesca está más o menos estable desde el año 1990, donde se llegó al máximo histórico de capturas, está estable en torno a unos 100 millones de toneladas de pescado, pero tenéis que pensar que de esos 100 millones de toneladas de pescado, 25, es decir, una cuarta parte, no va a alimentar a las personas, sino que va a producir harinas de pescados y aceites de pescados con los que se alimentan a los salmones, a las doradas, a las lubinas, y eso realmente es todo menos sostenible. Es un error enorme. Ese alimento de la acuicultura se tiene que generar dentro de la granja y además se tienen que producir mucho menos salmones, mucho menos doradas, muchas menos lubinas. La Unión Europea está preocupada ahora de que el producto, digamos, marino, se puede llamar marino, pues no lo es exactamente, más consumido en Europa es el salmón, que es el que más problemas ambientales genera. Entonces hay que cambiar la acuicultura, pero el futuro está en la acuicultura y luego estamos viendo que la gestión pesquera científicamente razonable genera beneficios. Ahora tenemos una abundancia de poblaciones de atún rojo, que son las más altas que ha habido históricamente, porque hubo una moratoria y otra serie de razones, pero cuando se hacen las cosas bien, como decía David Attenborough, y ese es un mensaje importante, el océano se recupera rápidamente. Pero bueno, hay que comer alimento de origen marino y tenemos que, como consumidores, dirigirnos a productos que no sean dañinos para el medio ambiente, como grandes depredadores. Y luego del resto de 75 millones de toneladas que quedan para los humanos, entre un 17 y un 40%, dependiendo de la especie, se pierde como despojos, ¿no? Entonces se pierde una cantidad enorme, se desaprovecha una cantidad enorme de alimento, y entonces valorizar ese alimento y evitar que se pierda también podría poner en la mesa una cantidad importantísima de alimento. Y sin embargo ahora vemos que vamos a los supermercados y ya no hay pescadería, ya hay todo envasado y en filetes, porque estamos también perdiendo la cultura de alimentarnos y solamente usamos filetes. Hay que volver a aprender otras técnicas de cocina y trabajar con... Lo ricas con que están todo. las sopas de pescado, ¿verdad? ¿Eh? Con todo. Las sopitas. Sí. Teníamos... Sí, un inciso. Otra cosa importante o interesante, mejor dicho, es Carlos acaba de decir lo del atún, ¿no? De que ahora hay una población masiva de atunes porque hubo una moratoria, pero yo creo que esta información el gran público no la tiene, No. porque si tú tienes la información de qué pescado es el que realmente está abundante ahora, pues a lo mejor comes más atún, ¿m? Y comes menos de otros tipos de pescado. Entonces, yo sí creo que sería interesante el ver la manera de que la gran población pueda llegar y obtener esta información. Totalmente. Sí. Había 3 preguntas, perdón, y voy a ver, estaba aquí, allí y Raquel, sí. Pues, ¿quién quiere ir primero? Tú tienes el micrófono, con lo cual vas primero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, aprovechando las imágenes de los pescadores artesanales de Liberia, que decían que ya no sacaban pescados, sino sacaban plásticos. La pregunta va dirigida un poco a las amenazas, ¿no? de la basura marina. También comentábamos que comentaba el documental que era prioritario proteger las costas, las zonas más cercanas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se acumulan mayores residuos marinos. Y entonces, en este sentido, ¿qué podemos hacer? Porque yo cuando vamos a comprar, cada vez veo más plásticos en los supermercados. Esos plásticos tienen difícil retorno. La gran mayoría, no sé qué porcentaje, va a acabar en el mar. Entonces, ¿qué podemos hacer contra eso? Ecomar, sabemos que hace campañas y hace concienciación y a los chavales limpiando playas y demás, pero ¿qué se puede hacer? Tenemos un problema enorme por delante y es que no se ve un retroceso en cuanto a la generación de envases, de plástico y demás. Entonces, Sí, sobre todo esa es la pregunta. Recientemente
recientemente se ha pasado la ley del plástico de un solo uso, ¿no? Y yo todavía sigo viendo pajitas en bares, etcétera, y no sé si tenéis la Sí, respuesta. bueno, es que queríamos un material para utilizar para muchas cosas y creamos un material tan fantástico, tan fantástico, tan fantástico, que es el plástico, que no se va nunca. Y al final acabamos haciendo envases para usar una vez y que duran toda la vida, viven mucho más que nosotros. Entonces, claro, aquí tenemos un problema. Y luego, como ha dicho Carlos, es que ahora te vas a la mayoría de los supermercados y ya no tienen pescadería o las están quitando. Entonces, si tú no puedes decir, mira, póngame ese pescado y ya te lo dan envasado, pues más envases, más envases. Llegas a casa y ¿cuál es la basura cuando separas el que es más grande? El amarillo, porque es el de los envases. Y así es un suma y sigue. Nosotros en la Fundación Ecomar, como tú muy bien sabes, Leo, porque has venido, cuando hacemos las limpiezas de costas, recogemos unas cuantas toneladas al año, pero siempre decimos que lo que recogemos es lo de menos. Lo más importante es el taller que damos antes y las explicaciones de cómo las cosas se pueden hacer de otra manera. Por ponerte un ejemplo pues fácil, vas mañana a hacer deporte, tienes sed, puedes comprarte una botella de plástico de agua o puedes llevarte tu botella con el agua del grifo, que además en Madrid, dicho sea de paso, el agua del grifo es mejor que la que está dentro de la botella. Totalmente. Entonces, este envase de plástico no la compramos, con lo cual no la tienen que fabricar, con lo cual no tienen que traer esos pellets que hace 4 años se cayeron en las costas portuguesas por la borda y todo el mundo estaba escandalizado porque había 7 toneladas de pellets en el mar, cuando al mar se caen cada año, creo que son 384.000 toneladas de pellets, con lo cual, bueno, ¿era importante 7 toneladas? Sí, pero hay que poner las cosas en contexto. Y realmente hay muchas maneras de hacer las cosas. Yo tengo una pelea con el frutero debajo de mi casa porque cada vez que entro me da bolsas de papel, yo llevo las mías y luego me pide por favor que me ponga guantes de plástico para coger la fruta. Y yo le digo que no me voy a poner los guantes de plástico, le digo que tengo alergia al plástico. Que es verdad, no es una alergia de salpullido, pero le tengo alergia al plástico. Y entonces le digo, si no puedo coger la fruta aquí, que luego evidentemente si yo toco la fruta que se lleva otra persona lo va a lavar, pues entonces tendré que ir a comprar a otro sitio. Y así, pues a veces yo creo que el ser un poco, no te voy a decir que maleducado, pero un poco insistente de no me voy a poner el guante y no voy a llevarme esto y no quiero este plástico porque está envasado o no quiero estos plátanos porque están en una bandeja de por spam, pues es cuando los demás van a ir tomando nota y posiblemente cambiando algunas cosas. Hay un concepto bien establecido que se llama la economía circular, ¿no? La economía circular no es otra cosa que intentar utilizar materiales como ocurre en la naturaleza. En la naturaleza no hay basura, todo se reutiliza y lo que para uno es un desperdicio es el alimento para otro y se está utilizando todo continuamente y eso tiene tres normas. La primera es reducir la cantidad de materiales que utilizamos, en ese caso reducir la cantidad de plástico que usamos al máximo posible. La segunda es reutilizarlo y la tercera R es reciclarlo. Entonces esas tres cosas son importantes. Como decía Teresa, yo tengo un compañero que es uno de los químicos de polímeros más importantes del mundo y tiene un concepto, tiene un sentido de culpabilidad tremenda, porque toda su carrera ha sido desarrollar polímeros que sean indestructibles. Y ahora se ha dado cuenta que creó un monstruo, ¿no? Y entonces ahora está haciendo al revés. Están ahora desarrollando polímeros que se pueden descomponer en monómeros, que son fácilmente destruibles. O sea, esos mismos químicos que generan los polímeros ahora están dando marcha atrás y desarrollando polímeros que se pueden fácilmente degradar. O sea, está habiendo progresos en esa dirección. Pero también aprendimos con el COVID que no todo se puede reutilizar, porque en el COVID de repente hubo, como sabéis, y lamentablemente también lo sabemos por otras cosas que vemos en los periódicos de juicios y tal, que una demanda enorme de material de protección, de máscaras, de guantes y tal, y esas máscaras y guantes solamente se podrían generar con hidrocarburos. O sea, hay otros polímeros naturales, pero no puedes activar la producción de repente para multiplicar
la producción 20 veces. Y aparte esos residuos sanitarios no se pueden reciclar. La normativa de la Organización Mundial de la Salud decía que había que quemarlos a 3.500 grados. Se pueden utilizar para generar calor, pero no más. Entonces siempre vamos a tener algo de plástico que no se va a poder reusar, que es el que ha estado en contacto con materiales peligrosos, sean sustancias tóxicas o patógenos, ¿no? El resto podemos intentar también trabajar con otro tipo de polímeros, pero también ahí hay que tener cuidado. Y yo asesoro a 2 empresas, una en Estados Unidos y otra en Australia. De hecho, la de Australia era una investigadora que trabajaba conmigo en contaminación del océano por plásticos, que se hartó ya de sacar plásticos con red y decidió hacer algo al respecto. Y entonces están trabajando en desarrollo de polímeros a partir de algas del océano, ¿no? Esos polímeros son totalmente sostenibles. De hecho, cuando los usas, no es que los recicles, que te lo puedes comer también directamente. Saquitos para cosas, bolsas y tal. Y ahora mismo se puede hacer cualquier cosa con polímeros de algas que puedes hacer con plástico. El problema es que la producción es muy pequeña, no hay escala, pero hay vías que se están desarrollando. Y también en cuanto a ir al supermercado, yo antes me llevaba todo en papel de estraza. Ahora, era como te lo dan en la pescadería, incluso en la pescadería del supermercado. Ahora en la pescadería del supermercado, las pocas que quedan, te lo dan envasado con plástico también. Entonces, eso nosotros como consumidores tenemos que pedir, como dice Teresa, Sí, que usen la cantidad mínima de plástico posible. Raquel, creo que nos da tiempo a esta pregunta y a lo mejor había otra persona, ¿verdad?, que tenía una pregunta, pero ya no me acuerdo dónde estaba. Bueno, pues la última, si no. Sí, yo le quería pedir a Teresa si nos puedes ampliar, nos puedes dar un poco más de detalle cómo abordáis pues esta información o esta formación para el futuro con los pequeños, porque además has dado una franja de edad que son muy pequeños, de 9 a 12 creo que has dicho. Bueno, me interesa mucho saber cómo lo hacéis. Gracias. Bueno, nosotros lo que hacemos es intentar primero entusiasmar a los niños con el mar. El mar es un mundo mágico y es un mundo mágico que muchas no conocemos. De hecho, se estima que todavía se conoce el 5% de lo que está debajo del mar, con lo cual imagínate el área de mejora que hay todavía. Pero si a los niños les vamos enseñando cosas que hay en el mar, que nos da imágenes submarinas, etcétera, y hablando del mar, pues ya es algo que dices, esto me gusta, me apetece. Y a partir de allí empezamos a hablar pues, de retos a los que se enfrenta y cómo nosotros podemos hacer pequeños cambios. O sea, no estamos exigiendo ni pidiendo que se hagan grandes cosas, pero si todos hacemos pequeños gestos de cambio, realmente allí es donde vamos a sumar. De hecho, llevamos ya varias décadas haciéndolo al revés. Hace 50 años, yo me acuerdo de mi madre ir a la compra en el mercado, porque no había grandes supermercados, por lo menos donde yo me crié, y ella iba con su cesta y ahí le metían las manzanas, el no sé qué, y como mucho pues te envolvían el pollo o el pescado un poquito en un papel. Y poco a poco cada uno de nosotros ha ido, pues que si una botella de plástico, que si una lata de aluminio, que si un porespán con la fruta metida encima o el pescado, y todo eso es lo que nos ha traído a donde estamos. Entonces, si cada uno podemos retroceder a hacer cosas como lo hacían nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, pues realmente vamos a reducir muchísimo. Y esto es en lo que es consumo humano. Luego, pues hay evidentemente pequeños gestos en muchas áreas que se pueden hacer y esto es lo que solemos intentar explicarles de una forma lo más práctica y lo más divertida posible. Sí, porque además tenéis cuadernos que tenéis que llevaros. Sí, tenemos cuadernos, tenemos cómics. De hecho, ahora estamos en un proyecto apasionante con Leo, en el que acabamos de terminar una replantación en un área de 30.000 metros cuadrados en el Mediterráneo. Claro, muchas personas no saben que dentro del mar hay plantas. Cuando ven algo ahí piensan que es un alga. También hay algas y hay animales, hay de todo, pero hay muchas plantas. Y aquí en el Mediterráneo hay una planta muy, muy especial
que es la Posidonia oceanica, que es una planta que tiene un alto valor ecológico y que realmente tiene muchas propiedades. Cuando vamos a bañarnos al Mediterráneo o a Baleares, por ejemplo, esas aguas tan cristalinas que tenemos, pues en parte es gracias al efecto de filtración que tiene esta planta. Pues esta planta, un 30-40%, si no me equivoco, en las últimas décadas ha desaparecido. Entonces, nosotros trabajamos mucho en proteger, en lo que llamamos la restauración pasiva, que es enseñar a las personas cómo podemos restaurar sin tener que volver a replantar, sino proteger lo que tenemos, que en la naturaleza es lo más económico que podemos hacer, no solo económicamente hablando, sino también a efectos de huella, de todo. Pero, dado que ya hay una gran parte que falta, pues nos liamos la manta a la cabeza gracias a un estudio que ellos habían hecho muchos años antes para darle continuidad y poder escalar. Y entonces, bueno, pues ya son 3 hectáreas. Ahora vamos a fase 2 y pasamos a 5 hectáreas. Y bueno, y con un poco de suerte habrán otros que se sumen y hagan también otras hectáreas. Y poco a poco, pues igual vamos recuperando y retrocediendo esa huella negativa que hemos ido dejando. Y todo esto se lo contamos a los niños. Involucramos a veces a niños ya un poco más mayores, porque ya son de secundaria, de bachillerato, para que nos ayuden en el atado. Vamos a los colegios y les contamos lo que estamos haciendo, por qué es importante esta planta que aparece en la playa a veces y que se nos pega en los pies y nos parece que es un fastidio. No, no es un fastidio, es una gran suerte que tengamos esta planta aquí. Todo esto hay que conocerlo. Y ahí fuera creo que hemos traído unos cómics donde contamos la historia de la Posidonia. ¿Qué es esta planta? ¿De dónde viene? Y hay unos niños que van pues por ahí descubriéndola y nos lo van contando. Ya, sí, una más, Edurne, ¿nos dejas? No, no nos dejas, lo siento. Ahora, ¿nos quieres felicitar? Pues muchas gracias. Felicitarles por esta cruzada. Me parece una cruzada. Lo es. Varias. Como antaño, de otro tipo en este caso. Porque chocamos con un problema, además de concientizar a la gente de todo este tipo de cosas. El problema es que la empresa, la evolución de la comodidad de la vida nos lo impide. Ya no tenemos mercados donde vamos con la cesta. Yo de niña acompañaba a mi madre con la cesta, pero evidentemente lo tenías al granero y cogías... Y hay algunos, están empezando a ver, pero muy pocos. Que están suprimiéndose este tipo de establecimientos y aumentando las grandes superficies, nos encontramos en que para trasladarlo y para procesarlo necesitan los envases, con lo cual es muy difícil hasta que no consigamos evidentemente los polímeros que se No, deshagan pero yo solos. antes de que nos echen, le quería que se fueran con también una idea de lo que estamos haciendo bien, porque estamos siempre incidiendo en lo que hacemos mal. No nosotros, lo que estamos haciendo bien todos. Todos. Entonces, en el año 78 había 400 ballenas jorobadas, solo quedaban 400 en el mundo y todos los biólogos pensaban que se iban a extinguir. Se declaró una moratoria sobre la caza de ballenas. Ahora mismo hay 60.000 ballenas jorobadas y si hemos podido recuperar, que es lo que pensamos que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Si hemos conseguido recuperar ese animal tan grande, que es lo que no podemos hacer, pero no solamente eso. Había 20 elefantes marinos en el Pacífico, se protegieron y ahora hay más de 250.000 de elefantes marinos. Los bosques de manglar están empezando a recuperarse, han aumentado su extensión un 10%. Las praderas submarinas en Europa han dejado de decaer y ya están recuperándose. Estamos haciendo las cosas bien y sabemos cómo hacerlo. Pero no hay que pensar solamente en lo negativo, hay que ser conscientes de lo que hacemos que está bien hecho y seguir por ese camino también. Exacto. Pues, No le respondí a pues, usted. sí. Que en este debate hemos tratado mucho de lo que hacemos mal, pero también quería que se fueran con la idea de que cuando hacemos las cosas bien, el océano responde. Y luego que todos podéis formar parte de la solución. Por supuesto. No es simplemente que lo hagamos los que estamos aquí, los que somos parte del apoyar. equipo de Comar. Cualquier persona puede adherirse a nuestra causa, ser socio, apoyar y disfrutar de lo que vamos consiguiendo. Y gracias por haber venido. Gracias.